Bueno, en esta clase vamos a continuar un poco lo que veníamos viendo de genética y especialmente vamos a ver, una vez conocidos los cromosomas, los genes y la transmisión de los mismos, cómo es la herencia y qué tipos de herencia podemos ver. Bien. ¿Qué es la herencia en principio? Es el proceso por el cual la información genética de los padres se le transmite a los hijos. Si nosotros eh, podemos ver en esta imagen que un padre sano con una madre enferma puede tener un hijo enfermo y una hija enferma, o puede que sean sanos ambos. ¿Por qué se da esto? Porque a veces si el padre es enfermo y la madre es sana, o algunos de los hijos salen enfermos y otros sanos, y qué probabilidades hay de que esto ocurra, o porque algunas veces si ambos padres tienen alguna determinada característica, esa característica se ve recién en la segunda generación. Un poco todo esto es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase, ¿sí? Bien. Tengamos en cuenta que cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, o sea que en total tenemos 46 cromosomas. Uno de esos pares son los cromosomas sexuales, que ya vimos, en la mujer es el XX y en el hombre es el XY. La madre aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir, ya sea con un cromosoma X dando una mujer o con un cromosoma Y dando un hombre. ¿Qué es lo que se ve acá? Este, este, esta combinación que se puede ver en esta imagen es lo que vamos a empezar a ver ahora. Fíjense, acá tenemos la mujer y acá tenemos el hombre. Si la mujer aporta este X y se une con este X del padre, lo que va a dar es una mujer. Si aporta este X y se une, este X y se une con el Y del padre, se va a dar un hombre. Si aporta este X y se une este X con este X del padre, da una mujer. Y se aporta este X con un Y del padre, va a dar un hombre. Es decir, que de acuerdo a cómo, ustedes recuerden que esto viene de la meiosis 1 y meiosis 2, cuando se formaban los gametos, que se formaban 4 gametos en cada ocasión. Y después la probabilidad de que se una uno el otro es lo que después va a dar la probabilidad de que dé varones o hijas, en el caso de los sexuales. Entonces, la probabilidad de tener hijas mujeres es del 50%, mientras que la probabilidad de tener hijos varones es del 50%. Esto si todo fuera así, sabemos que muchas veces hay parejas que tienen más varones que mujeres, pero bueno, está dentro de lo que se llaman las probabilidades. Por lo tanto, 50 y 50 para tener hijos varones o hijas mujeres. Bueno, en cuanto a cómo explicamos la herencia, sabemos que, bueno, hay conceptos que se conocían desde antes, incluso de toda la era de la genética. La genética comenzó más o menos en el 1900, mientras que ya en el 1866 Mendel observó ciertos patrones de herencia sin saber ni siquiera la presencia de los cromosomas. Así que nosotros a continuación vamos a explicar las leyes de Mendel, que son tres, y les vamos a dar un poco de sentido con la presencia de los genes y los alelos y demás, para explicar lo que en ese momento aún no se sabía. Mendel hizo un experimento con el cultivo de arvejas y veía las características de la cruza de distintas especies de abejas. Entonces, lo que él observaba eran las características tanto del color como de la rugosidad de la piel, ciertos aspectos físicos de esas abejas, como cuando las combinaba, cómo salían sus hijos o su herencia, ¿sí? Eso es lo que él vio y a partir de ahí formuló tres leyes. Pero después, a partir de la teoría cromosómica, es decir, ya no mendeliana, sino a partir de los conocimientos de los genes, se pudo explicar aún más lo que Mendel había observado. Y eso es lo que vamos a ver después a continuación. Esto implica cómo se ligan los genes, el entrecruzamiento que ocurre durante la meiosis, la dominancia incompleta, es decir, que no necesariamente un gen tiene que dominar sobre el otro.
la codominancia incluso, que es que dos alelos pueden estar presentes en el fenotipo, los alelos múltiples y la herencia ligada al sexo. Un poco todo esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿eh? Bueno, para ello primero definamos bien qué es un gen, que es la unidad hereditaria que está en los cromosomas, que consiste en una secuencia de nucleótidos que están uno al lado del otro en la molécula del ADN y que ese gen es transmisible a la generación siguiente y así sucesivamente, y es lo que aporta una información a un rasgo del individuo, que puede ser estructural o funcional. Puede ser, por ejemplo, el color de cabello, el color de la piel, o puede ser, no sé, alguna propiedad que tiene ese individuo, de la digestión más rápida, más lenta, alguna funcionalidad de ese tipo. Eh, están, si nosotros miramos un mismo ADN, un mismo cromosoma, dentro de ese ADN, como ya vimos, hay muchos genes. Y entre los genes hay espacios intergénicos que son no codificantes, que mucho tiene que ver con la regulación de la transcripción de esos mismos. Y tengamos en cuenta que para cada gen vamos a tener dos copias, uno en un cromosoma heredado de la madre y el otro en el cromosoma heredado del padre. Por lo tanto, tenemos dos cromosomas, cada uno tiene el gen para un determinado rasgo y están ubicados en posiciones idénticas, donde esas posiciones se llaman locus. Si hablamos en plural, se dice los. El locus, entonces, donde se ubica un determinado gen. Y la copia que cada gen tiene en ese locus es lo que se llama alelo. O sea, supónganse, este que tengo marcado acá, esta posición, es el locus para el gen del grupo sanguíneo. En esta posición, en este cromosoma, tengo el alelo del grupo A, mientras que en esta otra tengo el alelo del grupo B. El alelo es la versión de cada gen, sería, en cada uno de los cromosomas. Acá lo definimos mejor, genes que llevan, el alelo son entonces los genes que llevan dos o más informaciones alternativas sobre un mismo rasgo. Por ejemplo, el rasgo del color de semilla puede presentarse en dos alternativas, amarillo o verde. Bueno, acá lo habíamos visto en este grafiquito con el grupo sanguíneo A o 0. Los alelos, por lo tanto, ocupan la misma posición, es decir, el mismo locus en cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son los cromosomas, cada par de cromosomas de cada individuo, cada par se llama los cromosomas homólogos, y se separan durante la meiosis de tal manera que se puede recibir cualquiera de ellas, pero no ambos. Es decir, que cuando esto se duplique y después se separen las copias y después a su vez se vuelvan a separar, vamos a tener una sola copia, es decir, que el que va a heredar o este o este. Por otro lado, también hablamos de conceptos de alelos dominantes y recesivos, donde el alelo dominante es la versión del gen que, aunque esté presente en una sola copia de los dos que tenemos, es suficiente para expresar un rasgo o fenotipo asociado. El rasgo que se expresa es el fenotipo. Entonces, supónganse que tenemos el color de ojos marrón y celeste. Sabemos que el color marrón es dominante sobre el celeste. Entonces, el individuo que tiene en uno de los dos alelos el gen que codifica para el color marrón y el otro cualquier otro, siempre va a predominar la presencia del marrón. Entonces esa persona va a tener color marrón, más allá que genéticamente tenga el alelo del color celeste. Y el alelo recesivo es la versión del gen que requiere la presencia de al menos dos o los dos alelos que sean de ese genotipo para poder expresar el fenotipo. En este caso, si suponemos que el fenotipo celeste es recesivo, por lo tanto, para tener ojo celeste tendríamos que tener dos alelos, los dos alelos celestes para que se exprese ese color. Bien. Además, el concepto de homocigoto y heterocigoto implica un poco esto que estábamos diciendo. Si en los dos cromosomas tengo el mismo alelo, se llama homocigoto. Si el gen que codifica para una determinada característica en uno de los cromosomas es uno y el otro es otro, es heterocigoto. Y bueno, y acá se repite la otra versión del mismo gen, pero
lo tienen los dos cromosomas iguales, entonces es homocigoto. Por lo tanto, homocigoto es cuando tiene las dos copias idénticas, y heterocigoto es cuando son distintas. Además, ya venimos mencionando cuando hablamos de genotipo y fenotipo, pero lo vamos a definir aquí. El genotipo es la constitución genética, es decir, qué genes contiene cada individuo. Y puede ser de tipo homocigota, dominante, cuando tiene los dos genes del tipo dominante representados con mayúsculas. Puede ser recesivo cuando son homocigotas, pero tienen los dos cromosomas, los dos genes del tipo recesivo. En este caso se representa con la minúscula, y heterocigoto cuando tiene uno y uno. Entonces son distintos. Por lo tanto, puede ser homocigoto tanto dominante como recesivo, y heterocigoto es cuando tiene uno de cada uno. Mientras que el fenotipo es el rasgo que uno observa de eso que expresó del genotipo. Eso tiene que ver con las interacciones entre el genotipo y el ambiente. Por ejemplo, los fenotipos posibles para el rasgo del color de semilla son semilla verde y semilla amarilla. Entonces, si suponemos que el color amarillo es dominante sobre el verde, entonces si la semilla tiene un genotipo de tipo A, va a ser amarillo. Si tiene A mayúscula y A minúscula, como es dominante el A, va a seguir siendo amarillo. Y si tienes los dos cromosomas con el A minúscula que corresponde al verde, en ese caso sí va a ser verde. Entonces el fenotipo no siempre es idéntico a la expresión de lo que es el genotipo. Siempre va a depender si se trata de dominante o recesivo, lo que vamos a poder ver, el rasgo observable. Y bueno, y en cuanto a la herencia monogénica, es decir, aquella herencia que depende de solamente un gen, vamos a poder ver 4 patrones, y estos patrones van a depender. Entonces, por un lado, si se refiere a la herencia de los cromosomas autosómicos, es decir, a los que no son sexuales, o si son sexuales. Es decir, la herencia ligada al sexo tiene una expresión diferente a la herencia ligada a los restos de los cromosomas. Y por otro lado, tener en cuenta esto, si el gen que está mutado tiene carácter dominante o recesivo. Entonces, en función de estas características, vamos a ver herencia autosómica dominante y recesiva, y herencia ligada al X, dominante y recesiva también. Vamos ahora, en principio, a describir las leyes de Mendel, que son 3. Mendel era un monje austriaco que nació en 1822 y falleció en 1884, alrededor de 1860 es cuando describe estas leyes, a través de experimentos de observación que él mismo hizo en su propia huerta con semillas de arvejas. Él observaba que las generaciones diferían si partíamos de eh, cepas puras de arvejas amarillas y verdes. En la segunda generación eran todas verdes, mientras que en la siguiente cambiaban de color. Había una diversidad de posibilidades, pero volvía a aparecer lo que originalmente había en los padres. Fíjense que acá las cepas madres, digamos, eran amarilla y verde, mientras que la siguiente filial eran todas verdes, pero ya en la segunda generación aparecían algunas de las primitivas, ¿sí? Eso es lo que él observaba y trató de darle una explicación a esto. La primera ley se llama ley de, de uniformidad, la segunda de segregación y la tercera ley de la combinación independiente. La primera ley de Mendel dice que, que es la ley de la uniformidad, que cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en un determinado carácter, todos los individuos de la filial 1, es decir, los hijos, presentan el mismo fenotipo independientemente de la dirección del cruce. Entonces, esto tiene como consecuencia que la probabilidad de que aparezca un determinado fenotipo en la descendencia es constante, va a depender de la genética de los progenitores, del fenotipo de los progenitores. Y esto se puede observar con esta tabla de doble entrada,
que se llama cuadro de Punnett, que nos facilita hacer estas combinaciones entre lo que tiene el padre, la genética del padre y de la madre, cuáles son las posibilidades de tener hijos con algún determinado rasgo. Entonces, ponemos, por ejemplo, acá los genes de la madre y acá los del padre. Entonces, las posibles combinaciones es que esto que está con mayúsculas es dominante y esto que tengo con minúsculas es recesivo. Fíjense que partimos de cepas puras, es decir, que tienen una genética eh, donde los dos cromosomas tienen el mismo gen, por eso se llaman puros. Este es dominante y este es recesivo. Entonces, los hijos van a tener un gen A, en este caso, A mayúscula, A minúscula acá, y lo mismo acá. A mayúscula, A minúscula, y este A mayúscula, minúscula. Fíjense que de esta descendencia de dos cepas puras, donde uno es dominante y el otro es recesivo, todos los hijos van a tener el mismo genotipo, de tipo heterocigota. Son todos heterocigotas y con el mismo rasgo. En este caso, supónganse que sea un color definido o alguna característica, todos los hijos van a tener la misma característica porque el gen es dominante. Entonces, fíjense que el 100% de los hijos van a ser heterocigotas y con el mismo fenotipo. Eso es lo que observamos acá, en esta imagen que vimos acá. Combinando dos cepas puras de la primera generación, todos tuvieron el mismo fenotipo. Y a su vez, utilizando este cuadro de Punnett, podemos ver que todos tienen el mismo fenotipo también. Bueno, la segunda ley de Mendel, o ley de segregación, indica que los caracteres recesivos enmascarados en la filial 1, que era heterocigota, resultante ahora del cruzamiento entre dos líneas puras, que era lo que inicialmente hicimos, reaparecen en la segunda generación o filial 2 en una proporción de 3:1, debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigoto se segregan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. Bueno, por ahí está un poco complicado como lo expresa, esto obviamente está copiado de un texto, me pareció que contenía la información adecuada, y ahora lo que voy a tratar es de explicarlo con otras palabras. Entonces, en la primera filial partíamos de un padre, eh, esperen, volvemos un poquito para atrás. Acá, a ver. Acá teníamos una semilla pura y otra semilla pura. La filial 1, o sea, partíamos de esto y esto, la filial 1 veíamos esto. Pero la filial 1, lo que vimos acá es que eran heterocigotas, donde tenían un gen recesivo y otro dominante. Todos eran de esa manera. Ahora, si estos que son portadores, que llamamos, se vuelven a cruzar, es decir, que un individuo de la filial 1 con otro de la filial 1 se vuelven a cruzar, y combinamos, hacemos la combinación de este R con este R, tenemos el dominante por acá, este R dominante con este R recesivo de acá, tenemos un heterocigoto, R con R tenemos heterocigoto, R con R tenemos homocigoto con el gen afectado. Entonces, lo que vemos en esta segunda filial es que tenemos una probabilidad de un 33% o un tercio de todos estos individuos, perdón, un cuarto en realidad, un cuarto de todos estos individuos van a tener la probabilidad de tener hijos enfermos. ¿Por qué? Porque solamente se va a expresar cuando tengamos el modo homocigota para el gen afectado. Vemos que solamente un cuarto va a ser totalmente sano, y un 50% van a tener el gen, pero no se le va a expresar, o sea, van a ser sanos, pero son portadores, que es lo que se ven en color amarillo, por lo tanto estos también van a ser portadores. Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos la expresión dominante recesiva de un gen recesivo, tenemos la presencia de los portadores. Bueno, entonces, vamos ahora a darle un poquito más de información a esto que acabamos de ver.
podemos dividir entonces la herencia autosómica tanto en dominante como recesiva. Si es dominante, lo que vamos a ver es que el alelo, en este ejemplo, el alelo mutado es el que se llama D mayúscula y el salvaje recesivo es el D minúscula. Los individuos homocigotos van a ser D mayúscula y heterocigotos van a ser D mayúscula y D minúscula. Estos y estos, siempre que haya un D mayúscula en su genética, van a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque es dominante. Entonces, supónganse que tenemos los padres, los progenitores, tenemos un caso que sea no afectado, es decir, que no tiene el gen afectado, es D minúscula, y un progenitor que sí está afectado y es recesivo, perdón, es heterocigota, es decir, que tiene D minúscula, pero tiene el D mayúscula, por lo tanto es enfermo, por eso lo vemos en color rojo. Si se cruzan este y este individuo, lo que tenemos que hacer es la combinación posible de con D minúscula, D minúscula, D minúscula, D mayúscula, D minúscula, D mayúscula, D minúscula. Entonces, ¿qué vemos? Genotípicamente tenemos dos homocigotas con el gen salvaje recesivo, que va a ser sano, es lo que vemos acá, y dos casos que van a ser heterocigota con el gen dominante D mayúscula, que como es dominante, se van a manifestar como enfermos. Entonces, si cruzamos un individuo sano y un heterocigota para el gen D, vamos a tener 50% de que sus hijos sean sanos y un 50% de probabilidad de que sus hijos sean enfermos. Esto es el caso de la acondroplasia, que es un tipo de enanismo. Es decir, que si un padre que tiene enanismo se cruza con una persona sana, va a tener el 50% de probabilidad de tener un hijo con este tipo de enanismo. Y después estará a ver otras posibles combinaciones. Si, por ejemplo, dos individuos con enanismo se cruzaran, si eso fuera posible, ¿qué probabilidades tienen de tener hijos enfermos? Eso también va a ser una tarea para ustedes. Bueno, entonces, en este tipo de herencia que se llama autosómica porque afecta a ambos sexos por igual, no depende del sexo, la probabilidad y la de transmisión del fenotipo a la descendencia no va a depender del sexo. Y en este caso, un individuo afectado tiene uno de sus padres afectados, por lo tanto, nosotros cuando se trata de una herencia autosómica dominante, no va a haber salto de generaciones, no va a haber salto de generaciones, sino que si hay un padre afectado, seguro va a haber, o al menos va a haber probabilidades de que tenga hijos enfermos. Que por ahí puede ser que justo toque esta combinación y sean sanos, pero sí tiene probabilidades y chances de tener hijos enfermos. Eso hay que tenerlo en cuenta y esto es importante como consejo genético, cuando hay uno de los padres que tiene algún gen alterado. El otro tipo de herencia es la herencia autosómica recesiva, donde el alelo mutado tiene carácter recesivo, es decir, que para que se exprese, sí o sí tiene que haber dos alelos afectados. Es decir, que sean homocigota. Los individuos, en este caso, que son heterocigotas, decimos que son portadores, no presentan el trastorno, pero lo pueden transmitir al alelo mutado. Quería ver algo. Lo pueden transmitir a la descendencia como un alelo mutado, pero que por ahí no necesariamente se va a expresar como una enfermedad. Entonces, imagínense el caso que vimos recién. Acá lo podemos eh, demostrar o mostrar con la tabla de doble entrada. Este es el caso de que teníamos un gen recesivo, que es el que está afectado, y que ambos padres tienen la misma presentación. Son portadores, no están enfermos, son portadores. Entonces, a estos padres, ¿cuál sería la probabilidad de que tengan un hijo enfermo? Bueno, hacemos la combinación R mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, minúscula, minúscula, con este, minúscula, minúscula, este y este. Entonces, si vemos los genes, vemos que acá tenemos un homocigota no enfermo, un heterocigota que no va a ser portador, pero no es enfermo, lo mismo acá, y el único que sería enfermo es si se combina justo este con este, ¿sí?
Entonces, tienen la probabilidad del 25% de tener hijos enfermos, mientras que tiene un 50% de probabilidad de tener hijos portadores y solamente un 25% de que realmente sea sano y que no tenga en su genética ningún gen alterado. Entonces, también en este caso estamos hablando de una herencia autosómica, en la cual no va a depender el sexo, la proporción de hijos enfermos, es decir, que ambos sexos transmiten el trastorno con igual probabilidad, y además vemos que eh, podemos encontrar una transmisión horizontal donde podemos ver hermanos afectados de padres sanos, es decir, que supónganse, en este caso, tienen varios hijos, y va a haber una probabilidad, estos padres son sanos porque no presentan ninguna enfermedad, pero sí tienen hijos enfermos. Y esto se da en el caso de de la herencia de tipo autosómico recesivo. Bien, podemos hacer una serie de combinaciones donde, suponiendo que el alelo afectado es el R minúscula, porque es recesivo, y podemos ver cómo obtendríamos hijos enfermos en caso de padres con distintos genotipos. Si suponemos que tenemos el caso de ambos heterocigotas, es lo que vimos recién. Si tenemos uno completamente sano con un genotipo totalmente normal y uno que tiene los dos cromosomas afectados, vamos a tener siempre hijos portadores, pero ninguno enfermo. En caso de que sea heterocigoto uno de los padres y el otro sea totalmente homocigota, va a haber un 50% de que tenga hijos enfermos y un 50% de portadores. Obviamente, si ambos padres son homocigotas para el gen afectado, el 100% va a ser enfermo. Muchas veces esto ni siquiera se da porque son tan incompatibles con la vida que no pueden vivir, así que generalmente hablamos de heterocigotas, a lo sumo con heterocigotas. Ya por ahí este caso es más complicado. Eh, Habría que ver en cada patología cómo se expresa, pero bueno, es un poco más difícil de que se exprese realmente. Se mueren antes, sí. Y en la posibilidad de que tenga un padre sano y uno portador, entonces tendríamos 50% de probabilidad de que su genética no contenga el gen directamente, sean sanos, que no van a transmitirlo a su descendencia, y un 50% de que sean portadores, pero ninguno va a estar enfermo. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer esta genética en estas enfermedades que son hereditarias, están en los genes y que se transmiten a los hijos? Es que si alguno de los padres o algún familiar tiene la enfermedad genética, sería importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque después cuando tengan hijos, hay cierta probabilidad de que los hijos estén enfermos o que sean portadores. Entonces, a esto se llama consejo genético, es decir, vos sabés que tenés la probabilidad de tener algún hijo enfermo y que tus hijos también puedan transmitirlo a su descendencia. Bien, la tercera ley de Mendel se llama ley de combinación independiente, en la que los miembros de una pareja alélica, de los alelos de dos cromosomas diferentes, se segregan o van a combinar de manera independiente de otros alelos de otras características. Entonces, esto lo mostraba él en relación a el color de las semillas de las arvejas y la textura de las semillas de las arvejas. Entonces, había semillas lisas amarillas y rugosas, eh, y lo mismo con las verdes. Entonces, si pudiera hacer la combinación de esas características, si son recesivas o son dominantes, y haciendo esas combinaciones ven qué probabilidad habría de tener semillas lisas amarillas, rugosas amarillas, lisas verdes y rugosas verdes. Como las características tienen carácter recesivo o dominante, hay mayor probabilidad de tener aquellas que son dominantes, como las lisas y rugosas, ¿sí? Perdón, las amarillas y rugosas son dominantes en relación a las otras características, entonces combinan todo eso y dan estas probabilidades. Entonces quiere decir que un rasgo es independiente del otro rasgo, pero bueno, la expresión general se da toda junta, entonces de esa manera se puede hacer las diferentes combinaciones. Bueno,
Y hasta aquí vimos lo que tiene que ver con la herencia mendeliana, que es lo que Mendel, con escasos recursos, poca información, logró observar. Luego se complementó cuando se pudo estudiar bien la genética a partir de 1900 aproximadamente, y se aportó más información en lo que tiene que ver a la herencia. Entonces, a partir de acá podemos ver que las leyes se podían explicar a partir del movimiento de los cromosomas durante la meiosis, pero además durante la meiosis hay una combinación de los cromosomas que, que puede aportar mayor variabilidad. Un poco nosotros lo vimos cuando vimos evolución también, pero acá le vamos a dar otro fundamento. Entonces, durante la meiosis sabemos que hay cierto ligamiento. ¿Qué significa esto? Que los genes que están próximos entre sí, en realidad tienen mayor probabilidad de heredarse juntos, ¿sí? Eh, por ahí después vamos a ver que no se heredan completamente un cromosoma de la madre y del hijo, sino que hay intercambio de genes entre, antes de la división, de los que son de la madre y de los que son del padre. Pero que los que están más cercanos entre sí van a tener mayor probabilidad de que se hereden juntos, justamente por proximidad. Luego sabemos también que existe el entrecruzamiento y recombinación, esto que hablábamos recién, durante la división celular, en la meiosis 1 particularmente, ocurre un acercamiento de los cromosomas homólogos entre las cromátidas hermanas. Supónganse que las cromátidas hermanas son esta con esta, se acercan y entre ellas puede haber intercambio de cromosomas, perdón, de genes. Entonces, finalmente, cuando después termine la división meiótica, vamos a tener cromosomas en los cuales hay intercambio de las gametas de una de las cromátidas con respecto a la otra. Entonces ya no es igual a la del padre o de la madre, sino que hay parte de ese cromosoma que va a heredar al hijo, que va a tener características del madre y del padre. Por eso nosotros no somos más parecidos. A veces sí somos más parecidos a uno que otro, pero tenemos rasgos de ambos, porque hay intercambio previo a la división entre las cromátidas hermanas. Esto aumenta la variabilidad. Fíjense, si nosotros tenemos los cromosomas en la cromosoma 1, que ya están duplicados su ADN, las cromátidas hermanas, se juntan, tienen posiciones donde hay unión de esas cromátidas, y es ahí donde se intercambia el material genético, y finalmente después cuando se separan en las células hijas vamos a tener combinación en los cromosomas con material genético de ambos originales. Por otro lado, el concepto de dominancia incompleta, es decir, que para Mendel hablábamos dominante y recesivo, donde era o uno o el otro, pero a veces no existe una dominancia completa de un rasgo sobre el otro. A veces existen intermedias, donde puede haber una dominancia parcial o incompleta y se expresen ambas características, aunque sean heterocigotas. Eh, y después la presencia de alelos múltiples, donde a veces un rasgo no es codificado solamente por un gen. Hoy hablábamos cuando el monogénico. No, acá en realidad la herencia sabemos que en muchos casos se debe a alelos múltiples y se expresa a genes que están ubicados en distintas posiciones. Por ejemplo, se da esto en los grupos sanguíneos, donde tenemos el A, el 0, el B, donde podemos decir que son ejemplos de alelos múltiples, y que además algunos de estos alelos son codominantes, es decir, que si están los dos, ninguno expresa sobre el otro, sino que se expresan los dos, como es el caso del AB, donde si están los dos se expresan como AB, y el O es recesivo. Entonces, fíjense, el grupo A es cuando tenemos los dos genes A, o tenemos el A con el 0. El B tiene que estar, porque es dominante sobre el 0, ¿sí? Entonces, si está el BB, se expresa el B, si está el B0, también se expresa el B. El AB son codominantes, por eso se expresan los dos, y el grupo 0, para que se exprese, tiene que ser los dos genes, o los dos alelos, tienen que ser de este tipo para que se exprese, porque es recesivo. Bien, y para terminar, un poco sobre lo que es la herencia ligada al X. Acá vamos a ver algunas diferencias respecto a lo que vimos anteriormente, porque
sabemos que el hombre tiene un solo cromosoma X y un solo cromosoma Y, mientras que la mujer tiene dos. Entonces la expresión de algún gen puede ser diferente. La posibilidad de que el hombre tenga genotipos alterados en el X siempre se va a hacer o que tenga el gen alterado o que no lo tenga directamente. Y se va a expresar el que esté únicamente porque hay uno solo. Entonces se expresa, así sea recesivo o dominante, como tradicionalmente lo conocíamos. Si tengo uno solo del alterado, se va a expresar porque tengo un solo cromosoma. Entonces sí o sí se va a expresar. Eh, en la mujer es diferente porque al tener dos cromosomas y tener dos X, acá sí volvemos al concepto de recesivo y dominante, ¿sí? Entonces, para que se exprese, va a tener un gen que sea recesivo, va a tener que tener las dos copias, y si no, el heterocigoto dominante va a prevalecer. Por lo tanto, el concepto de heterocigoto dominante y recesivo va a hacer únicamente en las mujeres, en los hombres no se va a dar. Y si entonces hablamos de patrón ligado al cromosoma X, por el recesivo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un padre afectado, porque tiene el cromosoma X recesivo, está afectado, pero que como es hombre, sí o sí va a estar afectado porque no tiene otro par que lo pueda compensar. Y supónganse que se une con una mujer no portadora directamente. Entonces, las probabilidades de que tengan hijas e hijos afectados es la siguiente. Esto se hace con la misma tablita que vimos hoy o cruzando este con este con este con este con este. Y ahí obtenemos 100% de las hijas van a ser portadoras. Si un padre está afectado y la madre es sana, 100% de las hijas mujeres van a ser portadoras, pero no enfermas. Mientras que el 100% de los hijos van a ser no afectados, los hijos varones. Ahora, si tengo el padre sano, pero la madre es portadora, el cuadro va a ser diferente. O sea, si la madre, ninguno de los dos está enfermo, pero tenemos la madre que es portadora de una enfermedad, ¿qué va a pasar? El 50% de los hijos varones que tenga va a tener una probabilidad de estar afectado y el otro 50% no afectado. Mientras que las hijas mujeres van a ser 50% de probabilidad de ser sanas y no portadoras y 50% de portadoras, ¿sí? Entonces, vamos a ir leyendo esto que tengo acá. Aunque la mujer sea portadora de un gen anómalo, que sería este caso, no padece la enfermedad porque el cromosoma normal compensa la anomalía. Eso pasa para todas las enfermedades recesivas heterocigotas. Cualquier varón que reciba el cromosoma anómalo, que estamos en este caso, va a sufrir la enfermedad, siempre que la madre sea portadora. Cada hijo varón nacido de una mujer portadora de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X tiene el 50% de probabilidad de heredar ese gen defectuoso y por lo tanto de tener la enfermedad. Más allá de que sea recesivo, no importa, tengo un solo cromosoma y está afectado, va a manifestar la enfermedad. Mientras que las hijas tendrán un 50% de probabilidades de heredar el gen defectuoso y ser portadora de la enfermedad. Las portadoras no presentan síntomas, pero pueden tener hijos afectados, que es el caso de este que vimos acá. Por eso el consejo genético. Un hombre afectado por una enfermedad ligada al cromosoma X no puede transmitir la enfermedad a los hijos varones, pero sí a las mujeres que van a ser portadoras. Este tipo de enfermedad de herencia la tienen la hemofilia y el daltonismo. Bueno, y por último, el caso de la herencia ligada al cromosoma X, pero ahora dominante. Vemos el caso donde el padre está afectado. Entonces, la probabilidad es que tenga el 100% de sus hijas, mujeres, afectadas, mientras que los varones, como el hombre aporta el cromosoma Y a los varones nada más, y no el X, el 100% de los hijos siempre que vengan de una madre que no tenga el cromosoma afectado, van a ser sanos y no van a tener ninguna alteración en su genoma. Este es el caso del raquitismo hipofosfatémico. Mientras que si la que está afectada es la mujer en un
patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X, acá vamos a tener otra combinación posible. Fíjense que 50% de las hijas van a tener la probabilidad de estar enfermas y 50% de los hijos van a tener probabilidad de estar enfermos. Y el 50% de los hijos e hijas van a ser no enfermos, ¿sí? Entonces, tanto los hijos como las hijas de una madre afectada tienen un 50% de probabilidad de estar afectados, aunque la manifestación generalmente es más leve en las mujeres porque al tener otro cromosoma sano puede que algo esté también produciendo. Los caracteres dominantes ligados al cromosoma X son muy infrecuentes, se manifiestan en mujeres que tienen una mutación en una de las dos copias del gen del cromosoma X y en los hombres que presentan el gen mutado en el único cromosoma X que tienen. Hasta acá llegamos, ahora la tarea va a ser de ustedes de hacer un poco de práctica de las posibles combinaciones entre padres e hijos con los distintos caracteres o rasgos cromosómicos.